espero que ustedes hayan despierto ya. Entonces, y vamos a tratar a quedar en este estado, ¿no? Entonces, bueno, la próxima, por favor. En primero, me gustaría arrancar con un poquito acerca de nuestra experiencia como compañía asesora en logística para que ustedes sepan desde dónde y cómo nosotros hemos desarrollado estas experiencias. Entonces, nosotros somos una compañía multinacional, es una compañía canadiense. Tenemos una oficina en Caracas, Venezuela, que maneja esta zona del mundo, digamos. Tenemos 35 años de experiencia, 6 personas trabajando en Caracas y más que 1.500 proyectos completados y mucha experiencia internacional. Tenemos proyectos en Europa, los Estados Unidos, como somos una firma canadiense, pero únicamente 10% de nuestro trabajo se hace en Canadá. Trabajamos más alrededor del mundo y tenemos muchas experiencias diferentes de los países diferentes. Entonces, bueno, algunos clientes de nosotros para orientarles en Colombia hemos trabajado con Alpina, Opti Express, que es parte del grupo Carvajal, la Andy, y también ahora en Bogotá estamos trabajando con una compañía que se llama Ultraflor en la distribución de las flores. En Venezuela tenemos mucha experiencia en cadenas de supermercados. Cativen es una cadena de supermercados en Venezuela, el segundo más grande. Macro es la cadena más grande en Venezuela de supermercados. Cativen, por ejemplo, los dueños de Cativen son Cadenalco y Éxito, entonces, entre otros. Entonces, yo pienso que ustedes ya conocen más o menos esta compañía. Y bueno, mi casa Fin de Siglo son otras cadenas. Fin de Siglo es una cadena de tiendas departamentales. Tenemos algunos clientes en México, Laboratorios PISA, el ejemplo que tenemos en algunas láminas. Brasil, Jamaica, también tenemos algunos clientes en Puerto Rico. Entonces, bueno, para que ustedes sepan que tenemos bastante experiencia en el tema. Entonces, en primero me gustaría arrancar con una presentación de nuestra parte cuando estamos tratando de diseñar una red de distribución y una estrategia para nuestros clientes. Tenemos que manejar estos problemas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas fundamentales que siempre estamos encontrando? Entonces, falta de estándares es un problema grave que ustedes todos conocen. Bueno, muchas comunicaciones adversarias, entonces nadie se confía en nadie en América Latina, entonces es muy difícil construir un medio ambiente de confianza entre los jugadores en la cadena de reabastecimiento. Muchos mitos acerca de costos a corto plazo. Mitos también acerca de, bueno, esa gente que descarga es gratis, entonces yo no pago nada por ellos. Pero mis amigos, nada en la vida es gratis, entonces alguien está pagando esto. Entonces es un costo escondido, no es gratis, es un costo incluido en el costo de la mercancía o el costo de transporte o algo. Y también las redes de comunicaciones ineficientes. Si quiero llamarles aquí en Cali desde Caracas y yo utilizo la compañía de teléfonos nacionales de Venezuela, yo pago $3 por hora para platicar con ustedes. Entonces, por supuesto, tenemos otros sistemas. Pero las redes de comunicaciones son muy ineficientes. Es muy difícil lograr comunicaciones entre diferentes jugadores en la cadena. Entonces, una cosa muy importante que quiero tocar es una justificación de diferentes tipos de carga y descarga. Porque, bueno, hoy en día en Colombia todavía la mayoría de la carga y descarga es a granel. Entonces, y es para ahorrar espacio en los camiones.
Y esto funciona, es verdad que tú ahorras espacio en el camión, pero ¿cuánto? ¿Cuánto espacio ahorras? 11%. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de esto. Entonces, carencia de andenes. Entonces, si quieres entregar paletizado, es casi imposible porque la gente no tiene andenes y probablemente ustedes no tienen tampoco. Entonces, es muy difícil cargar y descargar con estivas si no hay andenes. También los equipos, hay una carencia de equipos adecuados y como el problema es que las cajas están, normalmente tú ves en la bodega la utilización de estivas. Entonces hay que paletizar, despaletizar, paletizar otra vez y despaletizar. Entonces es una pérdida de tiempo, pero además que la mano de obra, que siempre gratis, ¿no? Pero además de esto, hay el espacio y los otros costos fijos que tenemos que considerar. Entonces aquí yo estoy haciendo un ejemplo. Originalmente yo hice este ejemplo para Bogotá. Entonces yo estaba hablando de una entrega de 50 kilómetros porque Bogotá en este país es como 50% de la demanda de cualquier fabricante o distribuidor o cadena. Entonces dentro de Bogotá una distancia de 50 kilómetros y tú puedes más o menos cubrir toda la ciudad. Entonces, el tiempo utilizado por dos personas para cargar a granel es 3 horas. Digamos una tractomula, 2,000 cajas, algo así. Entonces, si estamos utilizando dos personas para descargar, también es igual, es el espejo. Ni importa porque la mano de obra es gratis, entonces no es gratis, pero es muy barata en América Latina y hay que aprovecharlo. Entonces no hay problema en esto. Entonces utilizamos completamente la capacidad del camión y bueno, esto es bueno también. Tenemos un costo anual en mano de obra, $5,000, pero mira, este costo aquí, cuando hacemos este análisis, ¿quiénes de ustedes consideran el costo de espero del camión? Entonces, si dividimos el costo de un camión dividido por el número de años y kilómetros, etcétera, etcétera, y horas por año en las rutas, llegamos más o menos a un costo por hora de $50 por hora. Entonces, si un camión está parado, es una inversión perdida. Entonces, tú no estás comprando camiones para estacionarlos. Tú estás utilizando camiones para entregar, para ruedar en las calles. Entonces, este costo es un costo muy importante, es un costo escondido en el costo del transporte y nadie está pagando esto. ¿Por qué? Porque en el medio ambiente ahora, aquí en Venezuela, en México, en la mayoría de los países latinos, este costo ya está incluido en el costo del transporte. Pero alguien está pagando por esto y probablemente son ustedes, pero no se dan cuenta. Entonces, hay que considerar también la utilización del andén. Entonces, un andén, si dividimos por el valor del edificio, el terreno, cada puerta de andén requiere también un andén, un espacio atrás de la puerta. Entonces, si calculamos todo esto y el costo del edificio, 20 años de depreciación, etc., llegamos a un costo útil de más o menos $1 por hora. Entonces, aquí tenemos un costo de carga a granel. Entonces, 3 horas, 2 personas cargando mano de obra. Entonces, estamos hablando de $15 más o menos. La mano de obra es barata, sí. Pero mira el costo de espera del camión, $150. Es el costo más importante en todo el cálculo. Entonces tenemos espera del camión de 3 horas, $50 por hora. Entonces es un camión parado, no está funcionando. Entonces tienes que utilizar otro camión porque este camión está parado.
Entonces es un costo de oportunidad. Este camión está parado, hay que contratar otro camión. Entonces este costo es $150. Uso de una puerta, 3 horas, $3. Viaje de ida, $50. Entonces es un costo de $1 por kilómetro, que es más o menos un estándar internacional en transporte. Pero esta cifra podría ser mucho más importante si estamos hablando de una distancia mucho más grande. Entonces, si tenemos una distancia de 2,000 kilómetros, por ejemplo, esta cifra es $2,000. Entonces, las otras cifras vienen menos y menos importante con más y más distancia, Entonces, la descarga es el espejo de la carga, es exactamente igual. Y tenemos el viaje de regreso y un total de $436 en este ejemplo como costo de carga y, bueno, de descarga también a granel. Ahora vamos a considerar qué pasaría en el mismo ejemplo con estivas. Entonces, si tenemos el mismo pedido, entonces el mismo número de cajas, digamos. Ahora, con carga y descarga con estivas y estibadoras eléctricas, vamos a descargar y cargar el camión en 1 hora, no en 3 horas. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que invertir en niveladores. Entonces, hay que considerar este costo. Hay que considerar también la pérdida en la utilización del camión. Entonces, si yo pongo 48 estivas en el camión, yo voy a perder más o menos 11% del volumen. Entonces, ¿por qué yo digo 48 estivas? En un camión caben únicamente 24 estivas, ¿no? Entonces, porque un camión aquí mide entre 2,2 metros y 2,4 metros de altura. Entonces, para optimizar la utilización del camión, tenemos que poner o una paleta de 2,20 metros o 2 paletas de 1,10 metros. Entonces, yo soy conservador aquí. Yo estoy diciendo que, bueno, en la mayoría de los casos, vamos a tener 2 paletas, una paleta sobre una estiva sobre la otra. Un problema en esta industria es que cada país tiene sus palabras específicas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en 5 o 6 diferentes países. Cada país tiene otra palabra para estiva. En México es una tarima, aquí es una estiva, en Venezuela es una paleta. Yo prefiero paleta porque es una palabra más internacional y yo pienso es una palabra más aceptada en todo el mundo. En México una paleta es un helado, pero de todos modos la gente más o menos sabe de lo que estoy hablando. Entonces, sí, es uno de los mitos que existen en transporte es de, bueno, mi paleta hoy en día en la bodega mide 1,50 metros. Entonces, si yo pongo esta paleta dentro del camión, yo voy a perder 40% del camión. Entonces, no vale la pena el transporte paletizado. Sí, es verdad. Entonces, hay que cambiar la altura de la paleta. Una paleta de 1,50 metros no tiene ningún sentido. Hay que trabajar con una altura de paleta que se puede manejar en un camión muy fácilmente. Si no, no tenemos como un sistema completo. Estamos optimizando una isla que es el almacenamiento y no estamos mirando como todo el sistema, como un sistema completo. Entonces, la mayoría de nuestros clientes utilizan paletas de 1,10 metros o 1,20 metros, exactamente por esta razón. Bueno, si tenemos que poner un nivelador en un andén, el costo por hora es un poquito más alto. Tenemos que pagar por la estibadora para la carga y descarga del camión, que vale más o menos $1.75 por hora. Y en la próxima lámina, aquí tenemos el costo de carga estiva.
bueno, tenemos todas estas cosas, ay, tenemos que comprar una estibadora. Entonces, wow, mira este costo, casi $2 y eliminamos $100 en la espera del camión, wow. Entonces, pero hay que invertir, esa vainita cuesta $12,000, ¿eh? Pero mira, ¿qué pasa en el cálculo? Entonces aquí en vez de tener $150, tenemos 50. Entonces el viaje de ida es igual, entonces nosotros con mano de obra estaba $15, ahora son $2.50. Entonces como casi nada en América Latina se justifica en mano de obra, pero esta es casi la única actividad que yo he logrado a justificar únicamente con la mano de obra. Entonces, si tengo que pagar estos costos con un ahorro en mano de obra, ya yo tengo estos costos pagados. Entonces, si olvidamos espera del camión, ya tenemos un ahorro. Entonces, aquí es la descarga. Entonces, que es el espejo de la carga, más o menos, los mismos costos. Pero aquí tenemos que agregar un sobrecargo de 11%. ¿Por qué? Porque perdemos 11% de capacidad en el camión con la utilización de estiba. Entonces hay que agregar un 11% al costo porque vamos a necesitar 11% más camiones. Hay una hipótesis muy importante aquí que normalmente no es verdad, que es, bueno, el camión estaba lleno. Entonces, la mayoría de los camiones que salen no están llenos por el enrutamiento, por el pedido del cliente, que no fue un camión completo o cualquier razón. Entonces, yo estoy tomando como hipótesis aquí que el camión estaba lleno, pero en la mayoría de los casos no es. Entonces, aquí tenemos un costo de carga y descarga con estibas de $234. En la próxima página yo tengo una comparación, el costo de espera, bueno, aquí yo cambié el costo de espera. ¿Por qué? Porque, bueno, en Colombia la gente me dice, bueno, es de Colombia, no tenemos estos costos, $50 es demasiado, no tenemos camiones tropicalizados, entonces tienen 20 años de edad, etcétera, no tenemos $50 por hora. Entonces, mira qué pasa con $25 por hora. Entonces, sí me estoy equivocando y el costo de espera es la mitad. Todavía tenemos un ahorro de $100 por viaje. Y mira, sí, el camión es gratis, pero mis amigos, nada en la vida es gratis. Pero si el camión fuera gratis, $0 por hora, ya todavía tenemos un ahorro con la utilización de paletas. Entonces, el punto es que la espera se paga directamente o dentro del costo, pero de todos modos, carga y descarga en estivas realmente vale la pena. Entonces, ¿por qué esto no es evidente a toda la gente? Porque es muy evidente a mí. Pero yo pienso, porque yo hice un taller ayer y yo pregunté a la gente cuáles son los beneficios y desventajas de carga con estivas. Y la gente salió como todas las razones, pero las razones fueron completamente a 100% operacionales. Entonces, en mano de obra, en manejo, pero nadie consideró el costo de construcción del andén. Entonces, por ejemplo, nosotros implementamos un nuevo edificio con Alpina, muy cerca de aquí en Pereira. Y estábamos platicando con ellos acerca del número de puertas del nuevo edificio. Entonces, ellos tenían dos alternativas, 15 puertas con carga a granel o 5 puertas con carga paletizada. Entonces, imagínense cuál es la alternativa que ellos tomaron. Entonces, bueno, entonces,
La gente está murmurando. No están de acuerdo. Bueno, hay la parte de preguntas y ustedes pueden atacarme en esta parte. Entonces, ¿cómo logramos un estándar? Porque si necesitamos manejar estivas, siempre el problema es, ¿cuál es el estándar? Bueno, aquí en Colombia ya hay un estándar de paleta de estiva, es 1 metro por 1,20 m, pero hay más que únicamente una medida en el estándar, es una paleta con tacos, perimetral, etcétera, etcétera, y todo eso. Todo esto ya existe, entonces el estándar es muy fácil, ya existe. Pero ¿cómo intercambiamos las estivas? Entonces, hay dos alternativas. Una alternativa es intercambio, que para mí no me gusta, porque siempre estoy intercambiando buenas estivas por las malas. Entonces, hay también la alternativa. Tengo mi cliente en Venezuela, Cativen. Ellos compraron todas sus paletas y dieron las paletas a los proveedores. Entonces, Procter & Gamble, por ejemplo, está poniendo sus productos sobre la paleta estándar de Cativen. Y esto es una alternativa. Y otra alternativa que no ha llegado todavía a Colombia es utilizar terceros, que ya en México esto es posible porque Chef está en México y hay otro tercero también arrancando, pero aquí es una oportunidad. Entonces, si ustedes quieren hacer dinero, pueden arrancar una franquicia de Chef aquí, porque pienso que en los años que vienen va a ser algo interesante. Bueno, entonces, si matamos este tema de paletización, me gustaría, porque estoy hablando aquí de cadenas de supermercados. Entonces, entre nuestros clientes hay muchas cadenas de supermercados. Entonces, ellos están centralizando su distribución poco a poco. Tenemos un cliente con congelados, refrigerados y secos, todo en el mismo edificio, todo consolidado, etc.